Un saludo. Estamos en este cuarto domingo de Adviento, ya a las puertas de la Navidad, y la liturgia quiere prepararnos un último empujón a esta venida de Cristo, a este nacimiento de Jesucristo. Nos presenta dos figuras delante que nos ayuden a vivir esto que viene. Es María y José. Digamos que la Iglesia saca lo mejor que tiene para prepararnos para este momento. Y de fondo hay este anuncio que es realmente un cumplimiento. Cogiendo ese texto de Isaías que aparece en la primera lectura, la Virgen está encinta, da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Aquella profecía que Isaías hizo hace siglos, pues ahora con el nacimiento de Cristo, con el embarazo de la Virgen María, se va a cumplir esa profecía. ¿Cómo prepararnos a este nacimiento de Jesús? Pues se nos ponen como dos formas, ¿no? La forma de María, no se nos narra todo lo que pasó, sino solo estos hechos en este Evangelio de Mateo. Y aquí lo que resalta es cómo María, invadida por el Espíritu Santo, nos da a luz al Dios con nosotros. María está embarazada por obra del Espíritu Santo. Eso es lo que resalta, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que si nosotros nos abrimos al Espíritu Santo, nos dejamos llevar del Espíritu Santo, pues así conseguiremos que Jesús se haga carne en nosotros. Que sí, es que esa expresión es perfecta, que Jesús se haga carne en nosotros, en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestros sentimientos, en nuestra forma de actuar. Y por otro lado, la postura de José, de San José. Porque es un poquito, el Evangelio se detiene un poco más en José y quizá haga falta explicarlo un poco más, ¿no? Nos dice que José, cuando sabe y ve que María está embarazada, probablemente porque María se lo dice y María le cuenta por obra del Espíritu Santo, San José se retira. No se retira porque dude de la Virgen María, sino que se retira simplemente porque no sabe cuál es su papel. Es decir, María está embarazada del Hijo del Altísimo por obra del Espíritu Santo y él tenía planeado casarse con la Virgen María y ser él su esposo. Entonces, ¿yo qué pinto en esto? Si esto es cosa de Dios, ¿cuál es mi lugar aquí? José no sabe cuál es su lugar y prudentemente se retira y deja paso a este misterio que viene. Entonces, cuando el ángel viene, no le dice, hombre José, no dudes de la Virgen María o no dudes del plan de Dios, no. Cuando viene el ángel le dice dos cosas. Primero, acoge a María en tu casa, acoge a María, tu mujer, en tu casa, es decir, ella es tu esposa. ¿Cuál es tu lugar? Ser el esposo de la Virgen María. Y un esposo debe estar a la altura de la esposa. Es decir, no es ser esposo simplemente para que tapes un agujero, sino ser el esposo con todas las letras, con todo lo que supone de capacidad de compartir, de capacidad de amar, de capacidad de entregarse, de capacidad de ser modelo el uno para el otro, de ser realmente una ayuda mutua y una ayuda de igual a igual. Y en segundo lugar le dice, y tú a este niño tú le pondrás por nombre Jesús, que es una forma de decirle que tú serás el Padre, porque el Padre es el que pone el nombre. Si le encomienda ese oficio de ponerle el nombre, le está encomendando el oficio de Padre. Y digo lo mismo que con lo del esposo, ser un padre a la altura. No ser un padre para tapar el agujero, sino ser un padre a la altura de ese hijo, es decir, con capacidad de educarle, con capacidad de darle testimonio, de ser ejemplo para él, de enseñarle el camino en la vida, lo cual supone una santidad
enorme. Entonces, ¿cuál es el camino que nos está enseñando para prepararnos a la Navidad a través de José? La docilidad a Dios, el buscar lo que Dios quiere de mí, el escuchar a Dios, el obedecer lo que el Señor me propone y la prontitud. En cuanto José se despertó, hizo lo que el ángel le había ordenado, esa prontitud para cumplir la obra de Dios. Pues esto es lo que se nos propone en estos días, la apertura al Espíritu Santo de la Virgen María, la docilidad, la obediencia y la prontitud de San José para prepararnos a este nacimiento. Así, si lo hacemos así, pues entonces ocurrirá lo que dicen esos nombres que oímos en el Evangelio, el Emmanuel y Jesús. Entonces Dios con nosotros vendrá a vivir entre nosotros y entonces Jesús, el Salvador nuestro, el Salvador de los pecados, vendrá a nosotros y nos traerá la vida que necesitamos. Pues sigamos este ejemplo que se nos propone de María y de José y abrámonos a recibir al que viene a salvarnos, al que viene a poner su morada entre nosotros. Un abrazo y feliz domingo.